de forma binaria, ¿no? Aquí vemos 2R, 4R, 8, 16, 32, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo para poderle dar un peso binario a cada bit que al final, en la salida, se va a añadir pues también de forma binaria. ¿Sí? Eso es lo del inversor de potencia, ¿no? El inversor de potencia. Donde los conversores ¿Dónde qué? van alternando cierto voltaje, le van subiendo y van, por así decirlo, formando una senadora. Cuando conviertes directa a alterna. Ajá, sí, pero lo de inversor de potencia no estoy seguro cuál sea o qué modelo, pero es un convertidor. O sea, puedes usar baja potencia. No necesariamente tiene que ser alta potencia. De hecho, estos convertidores, pues todos los que he visto son de baja potencia. Todos. Ya si quieres transformar, pues pones un buffer. No, todos estos son de baja potencia. Pues la idea de esto es ir formando pues una relación lineal directa entre entrada y salida, ¿no? ¿Dudas hasta esta parte? ¿No? Bueno, ¿puedo borrar? ¿Sí, verdad? Entonces, este es un convertidor la verdad, no es tan útil en el sentido de que van a haber muchos errores de conversión, pero de manera de visualización es súper básico para poder entender cómo es que funciona un convertidor. Igual, de hecho, aquí lo podemos ver, ¿no? Creo que estas convenciones digitales estaban mal. Ah, no, sí están bien. Para la convención digital es lo mismo que pusimos en la tablita, ¿no? Para la convención digital 0, aquí tenemos 0, 1, aquí tenemos el punto 0, 0.65. Para el 1.0 es 125 y para la 1.1 es punto 19. Obviamente aquí lo que estamos haciendo es la suma de la división de cada uno de estos. Por ejemplo, este es la suma de un 16avo, este va a ser un octavo, este es un 16avo más un octavo y ya nos da... Como si fueran compuertas A. ¿En dónde? En las resistencias. En las resistencias, aquí. O sea, ¿estos? Ajá, sería como la compuerta A. 1, 0 y sale. Pudiera ser, fíjate. Digo, porque sale. Pues en Pudiera modo ser. digital sale 0, 0, 0, pues ya sale 0. Pudiera ser, solamente que ahí te limitas a que el voltaje que vas a pasar es el voltaje de alimentación. Sin embargo, aquí es un voltaje de referencia. Tú le puedes poner 1 volt, 2 volts, etcétera, ¿no? Puede ser, pero sí, sí, puedes utilizar muy bien. De hecho, como que lo dices, porque podemos implementar. El implementar estos mendigos interruptores es un rollo, ya en físico, en proto, es un rollo. Pero se puede hacer con puertas A, con A, y funciona igual, ¿no? Para solamente un voltaje de alimentación, pero sí, yo creo que sí aplica bastante bien. Bueno, buen intento. Entonces, tenemos esta conversión, como lo decía, de aquel lado, ¿no? Para la combinación 0,0, la salida va a ser simplemente 0 volts. 0,1, pues vamos a tener, asumiendo que tenemos solamente 2 bits, pues va a ser un cuarto. Cuando tenemos el 2, va a ser un medio, 3, van a ser 3 cuartos, y bueno, este valor que realmente no existe, no lo vamos a utilizar, no lo vamos a manejar, y llegaría hasta el 1. Nunca vamos a llegar al 1. Bueno, el cambio mínimo entre paso y paso, a ese se le llama un LSB. Este paso de aquí para acá, para acá, para acá, el cambio mínimo entre punto y punto se le llama LSB. LSB, como ustedes ya lo vieron en digital, significa... ¿No lo han visto en digital? El LSB, el famoso LSB. ¿No? Bueno, significa, en inglés es Least Significant Bit. Ah, ya lo han visto, ¿verdad? Entonces, es lo que significa un LSB. Desde el punto de vista digital. Este LSB nos va a representar un cambio analógico, que ese va a ser el voltaje. Y este voltaje es el voltaje de un VLSB. El LSB realmente no es así tan difícil de entender, porque es simplemente un cambio del otro en la entrada, no en la parte digital de nuestras entradas, es un LSB. Pero en la parte analógica es qué cambio nos representa ese, un LSB. ¿Qué cambio nos representa? Pero en voltaje. Entonces, este voltaje es el voltaje mínimo que va a cambiar
cada paso que nosotros avancemos. Para obtener este voltaje, el VLSB va a ser igual a el voltaje de referencia dividido entre 2 a la n. O sea, si nosotros tenemos, digamos, n es igual a 3 bits, ¿cuántas combinaciones tenemos nosotros para dividir el voltaje de referencia? ¿Con 3 bits? Ajá, con 3 bits. 8. 8. Entonces esto lo vamos a dividir entre 8. Si este es 1 volt, ¿cuánto va a valer este cambio? 1 entre 8, que es un octavo, que es en volts es 0.125. Entonces, para n igual a 3 bits y voltaje de referencia igual a 1 volt, entonces el VLSB va a ser 0.125 volts. Entonces, simplemente el voltaje es mi rango total. Lo voy a dividir en tantas combinaciones como tenga yo. ¿Cuántas combinaciones? Pues 2 a la n. Entonces, el voltaje de referencia lo divido entre 2 a la n y es el voltaje mínimo que voy a ir subiendo yo en cada paso. Un VLSB. Creo que este también está claro, ¿no? No hay tanto problema de entender el VLSB. Ese usted lo mencionó como brevario, nada más, no viene ahí en el LSB. Ah, en la presentación. No, pero se los puedo poner como qué significa el LSB, ¿no? Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Para acá, bueno, vamos a hacer. Tenemos 3 bits. ¿Ya puedo borrar esta parte? Claro. Vamos a hacer una tabla en donde pongamos las corrientes y voltajes de la salida para cada una de las combinaciones digitales que tengamos aquí. ¿Ya puedo borrar esta parte? Sí, ¿verdad? Porque está nada más tomando. Bueno, vamos a hacer esa tabla. Y vamos a dividir entre ramas, ¿no? Vamos a poner que esta es la rama I1, I2, e I, como una Z, I2, I3, y esta va a ser la corriente I. Entonces vamos a poner cada una de estas corrientes, ¿no? Sería I1, I2, I3, e I. ¿Vale? Bueno, entonces, para la combinación 000, el interruptor, cuando esté en 0, va a estar conectado hacia abajo, dándonos tierra. Quiere decir que el voltaje que está entrando a estas resistencias va a ser 0 en todas. Si hay 0 en todas, la corriente que va a haber ahí, pues va a ser 0 en todas estas, ¿no? I1, I2, I3. Y estas corrientes al llegar a este punto se suman y pasan a través de esta R, pero como son 0, pues también nos va a dar una corriente de 0. Si tenemos una corriente de 0 y por conexión virtual aquí tenemos 0, ¿qué caída de voltaje tenemos aquí? 0, y entonces el voltaje de la salida va a ser 0. Entonces aquí simplemente tenemos 0. Aquí, visto desde un punto de vista digital, ya habíamos dicho, bueno, pues para las tres entradas igual a 0, pues nos da un voltaje de salida igual a 0. Sí, desde el punto de vista conceptual, pero desde el punto de vista funcional, en el circuito analógico, ya nos da 0 volts. No 0 conceptual, 0 volts. Ahora vamos con la siguiente. Para el 001, el bit 3. O sea, este me lo conecta a VRF, ¿no? Vamos a asumir, creo que no lo había puesto, pero aquí viene, ¿no? VRF igual a menos 1 volt. VRF es igual a menos 1 volt. R igual a un K. Entonces, R igual a 1 kilo ohm. Bueno, para cuando este es 1, los otros dos están en 0, por lo tanto, las corrientes en 1 y 2 siguen siendo 0.
0 y 0. Hasta ahí, pues, sin bronca. Ahora, este es el que me interesa. Yo aquí estoy poniendo menos 1 volt a una resistencia de 8 veces R. O sea, 8K. Si estas dos, digamos, las quito, porque sus entradas son 0 y no me da nada. Digamos, las quito y tengo solamente esta resistencia, esta junto con esta, yo veo a este como una configuración inversora cuya ganancia es ¿cuál es la ganancia de la configuración inversora? R2. Ajá, R2, bueno, en este caso sería solamente R. Que multiplica a R2, bueno, R sobre 8R, ¿no? ¿Vale? Quito las R's, me da un octavo de BI, si BI, como habíamos dicho, bueno, BI en este caso es BRF, ¿no? BRF, si en este caso BRF es 1 volt, menos 1, entonces voy a tener menos 1 octavo, o menos punto 125. Entonces el voltaje a la salida es menos punto 125. Bueno, menos por el menos de la inversora, de la configuración inversora, entonces esto ya me queda más. Pues me queda punto 125 volts. Ya lo hemos visto. Esto, o sea, conceptualmente desde el punto de vista de conversión o digital, ya lo hemos visto, pero ahorita ya lo estamos viendo como configuración inversora, desde un punto de vista analógico. ¿Sí? Con el siguiente, el siguiente dato es 0, 1, 0. El 1 y el 3, sus corrientes son 0. El 1 y el 3 son 0. Aquí me faltan las corrientes, ¿no? Esas corrientes ahorita las ponemos. Entonces, estas son 0, pero esta no. El bit 2 no es 0, el bit 2 está activado. Entonces, ¿cuál es su ganancia? ¿Cuál es el voltaje a la salida de la configuración inversora si solamente estoy viendo estas dos? Un cuarto, ¿no? Vamos a poner la ecuación completa, va a ser menos BRF, que multiplica a R sobre 4R, se van a hacer, se me queda menos 1 sobre 4. Pues así, ¿no? Que es punto, bueno, menos por menos da más, que es punto 25. Pues aquí pongo 25. ¿Sí? Para el caso, el siguiente caso en que tenemos B2 y B3 activos. Bueno, B1 es 0, ponemos su 0. ¿No? Ponemos su 0. Estas dos no van a ser 0, van a tener cierta corriente, pero esa corriente nos va a dar cierto voltaje a la salida. Ahorita vamos con esa corriente. Como las dos están activas, entonces tenemos a B2 y B3. Entonces, el voltaje a la salida va a estar dado por quién? Por los dos, por la suma de... Por la suma, ¿no? Va a ser menos BRF que multiplica a R sobre 8R más, bueno, en este caso menos BRF que multiplica a R sobre 4R. Obviamente aquí se pueden ir estas. El BRF lo podemos factorizar de tal forma que nos quede como menos BRF que multiplica a 1 octavo. Pero menos que menos hace más. 1 cuarto. Y esto nos queda a, bueno, menos BRF es menos 1 por menos 1 nos queda 1, que multiplica a 1 octavo y un cuarto, ¿cuánto es? 1 octavo y 1 cuarto son... Básicamente son 3 octavos. Que son, bueno, 3 octavos, que son punto 375. Si mal no recuerdo, ¿no? Sí, 375. Sí, punto 375. Sí, ¿no? Igual se puede sumar números de ahí. ¿Sí? Es la idea, pues es una configuración sumadora. Fue lo que hicimos aquí. O sea, lo puse todo completo para ver pues, todo el proceso. Pero sí, es una sumadora. Los dos anteriores, si ustedes se fijan, aquí este es un 3 en decimal, que es equivalente a decir 2 más 1 en decimal. Pues resulta que en analógico también, punto 125 más punto 25 nos da punto 375. Entonces es equivalente. Como es equivalente en decimal o digital, también es equivalente en analógico. ¿Sí? Es lo mismo. Hay una correspondencia directa y hasta lineal. ¿Sí? Si lo sumamos en decimal o digital, también se suman en analógico. Y hacemos lo mismo para el resto de los datos. Aquí, si nosotros tenemos este activo, aquí pues nos va a dar punto 5, luego punto 5 más este que es punto 125, pues nos da punto 625,
etcétera, 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 ¿no? Todos los datos que ya hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Esto de que el punto 125, todos esos pasos del punto 125, hasta está hecho a propósito para, ya estamos familiarizados con esos números. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vamos a darle del punto 125 al punto 125? Es exactamente lo mismo, los mismos datos. ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, un detalle. Nosotros, este rango lo estamos dividiendo desde el 0 hasta, si se fijan, hasta el 7. Si nosotros llegamos al 7, tenemos que sumar el efecto de estas tres, que va a ser, bueno, aquí sería el punto 75 y el punto 875. Nunca le vamos a llegar al bit completo que es un volt. Nunca le vamos a llegar, porque estamos nosotros en 1, 1, 1. Para llegarle necesitaríamos un bit más para hacer el 1, 0, 0, 0. Pero sería un bit más, nomás para un solo valor extra. Entonces nunca le vamos a llegar. El valor máximo, nunca le vamos a llegar. El valor de salida máximo va a ser el 2 a la n por BLSB menos 1. O sea, si nosotros tenemos 8, bueno, 3 bits, 2 a la 3 nos da 8. Por voltaje BLSB nos daría el 1 volt. Menos 1, bueno, menos 1 BLSB. Bueno, de hecho esto sería así. Menos 1. No, estoy mal, perdón, esa cuestión está mal. Menos... porque ahí está factorización y rara vez. 2 a la n menos 1 por BLSB. 8 menos 1, 7. O sea, aquí, si tenemos 3 bits, 2 a la 3 me da 8. Menos 1 es 7, que es el 7 al que nosotros nos estamos llegando. Y bueno, ya multiplicado por el BLSB, ya llegamos al 875. ¿Sí? Estas ya son propiedades más que nada específicas de la conversión. Pero, siento yo, hasta este punto de la conversión pues es evidente. ¿Sí? ¿Dudas hasta esta parte? ¿No? ¿Seguros? Y eso de encontrar las corrientes en cada rama ya solo es poner el voltaje que salió ahí o las resistencias. Vamos a hacer una de ellas, vamos a hacer la primera. Sí, porque esa parte nos faltó. Vamos a hacer la primera, que es esta, I3. Para sacar I3, nosotros sabemos que por conexión virtual, esta tierra se está viendo en la otra terminal. Es decir, aquí nosotros estamos viendo tierra virtual. Si nosotros activamos este interruptor de tal forma que nos dé aquí VREF, entonces estamos teniendo una corriente aquí, I3. E I3 va a ser... ¿Quién me dice cuánto es I3? Punto 125 sobre... No. Corriente por ley de Ohm, que es igual. ¿Vale? Voltaje entre resistencia. Bueno, vamos a ver qué voltaje y qué resistencia. Porque lo estamos sacando en esta resistencia. Es decir, lo que tú me estabas dando ya es a la salida. Pero estamos sacando I3 desde aquí. Bueno, entonces, esta corriente me define una polaridad más o menos. El voltaje que se cae aquí va a ser el voltaje en el más menos el voltaje en el menos. ¿Qué voltaje tengo en el más? El 1. Bueno, menos 1 realmente, pero ahorita el signo no importa, nada más si nos dice la dirección de la corriente. Entonces, 1 menos el voltaje en el menos. ¿Cuál es el voltaje en el menos? 0, ¿no? Por la conexión virtual que está en este nodo. Entonces, 1 menos 0 nos da 1. Esto va a ser VREF menos 0 sobre la resistencia. ¿Qué resistencia? 8R. O sea, aquí realmente estamos viendo menos 1 menos 0 sobre 8R, que es realmente 8K. Entonces aquí realmente estamos viendo menos 1 sobre 8K. ¿Cuánto es menos 1 sobre 8K? 125 mil. Exactamente, menos 125 miliamperes. Por lo que es lo mismo, menos 125 microamperes, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Nada más que haciendo la conversión. Entonces nosotros estamos viendo realmente una corriente, dijimos que va en este sentido, pero realmente va hacia acá y es de 125 milis. ¿Sabes? Las siguientes, pues, aquí lo ponemos, entonces
.125 milis. La siguiente, hacemos la misma ecuación, esta va a ser .25 milis. Esta de acá van a ser .25 y .125. La total, aquí ya me quedo muy chiquito, la total van a ser .375 milis, etcétera, 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 ¿no? Y vamos llenando la tabla. ¿Sí? Entonces, las corrientes tienen una relación directa con el voltaje de la salida, simplemente lo multiplicamos por la resistencia R y nos da el voltaje de la salida. ¿Sí? De aquí la importancia que yo les decía del primer tema, que nosotros necesitamos la configuración inversora básicamente para todo. En ese entonces la configuración inversora era como que, voy a invertir, pues qué, es una señal, se me da. Chido, ¿de qué me sirve invertir una amorosa señal se me da? Bueno, pues aquí ya lo estamos utilizando, el mismo concepto de configuración inversora, ya lo estamos usando para un convertidor digital análogo. ¿Sí? Ya es una aplicación real. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, un minuto para que copien. Porque realmente esto es la base de la conversión. Y esta parte es pues, muy necesaria porque es la que nos dice cómo es el concepto de esa conversión. Esta presentación, todavía no la subo, pero se ven aquí, se las voy a subir pues para que la tengan. ¿Sí ahora eso un examen, profe? Sí. Ya, sí que. ¿No? Pues a menos que haya alguna otra opción que ustedes sugieran. La toba. ¿Viable? ¿Una opción viable? Pues sí. Diablos. No, híjole. Otro proyecto. ¿Está bien? Otro proyecto. ¿Otro proyecto? Es que no fue la práctica que. Pues si quieren, pero se la va a entregar igual que la del lunes. No, pero ya va preparado, ya no. ¿Sí? Ahora sí van a traerlo armado. Pues. Porque dijeron que lo iban a traer armado. Sí. Las dos cosas, ¿no? Las dos El cosas. examen y actividad puntos extra. O sea, ya planeando, ya previéndote. Bueno, vamos a ver, positiva, claro. Robert, ¿va a poner Ricardo? Sí, sí, sí. Sí, A ver, ¿quién lleva también? ¿Rápido? ¿Dónde sabes que sí? Yo. Sí. ¿Rápido? El inversor. ¿Cómo? El inversor. Suárez. Casillas. El baúl de los sensores. Ya vas. No hay más. Bueno, lo que sí. Ustedes saben, ya puedo borrar esta parte de aquí, ¿verdad? Bueno, nosotros, ustedes pueden observar que aquí necesitamos de pues, un OPAM, 4 resistencias y bueno, los interruptores y la fuente. Este circuito ya podemos ir al laboratorio y armarlo. Ay, muy bonito, ponemos nuestras resistencias y todo. Híjole, pero pues tiene un defecto, como todos los convertidores que existen. Tiene errores. Y esos errores de conversión van a decir, por ejemplo, si tengo una senoidal y yo idealmente quiero que este sea mi cero, pero si tiene errores, el cero no me lo va a medir aquí, me lo va a medir
suponiendo por acá. Es decir, si yo le doy este dato, va a decir, esto es un 0, cuando realmente no lo es. O le digo, ¿sabes qué? Aquí tienes este dato, y me va a decir, no, ¿sabes qué? Es un -1, cuando realmente no lo es. ¿Sí? Entonces tiene errores. ¿A qué se deben esos errores? Bueno, esta resistencia es que tenemos errores en todos los componentes. Pues ni modo, así son las cosas. Ustedes saben que las resistencias tienen errores incluso entre ellas. Hay unas que son súper precisas, que tienen un 2% de error, las que son las azulitas, ¿no? Las que son como cafecitas, pues tienen 5. Incluso hasta tienen una bandita, que es la última banda, que les dice cuánto es ese error, ¿no? Si es, antes era plateado, era 10%, dorado es 5%, y ahorita ya no sé ni qué color es, que creo que van en 2%. Entonces, qué chido, qué buena onda. El error se va disminuyendo, pero aún está. Entonces, a nosotros hacer nuestra conversión, aquí si yo le digo, ¿sabes qué? Préndete. Y aquí yo tener 0.5 volts, en lugar, si tengo error, en lugar de tener 0.5 volts, pues puede que tenga 0.48. Ya de entrada ya me dio un error, ¿no? Incluso esto, ver nosotros errores en esta malla, va a ser una tarea que vamos a hacer más adelante. ¿Qué no? Alguien está diciendo que no. Entonces, el tener nosotros errores aquí va a ocasionar que yo tenga errores a la salida. Así como tengo errores en las resistencias, voy a tener errores en todas partes. Estáticos, dinámicos. ¿A qué son errores con estáticos? Las resistencias, voltaje. Puede que yo diga, ¿sabes qué? Quiero que sea un volt. Puede que sea 1.1, 1.95. El op-amp puede que tenga errores. En lugar de darme una conexión virtual y aquí tener tierra, en lugar de tener 0 volts, puede que tenga 0.05 o menos 0.02, así, ¿no? Entonces ya con eso, ya no estoy yo reflejando aquí 0 volts, ya estoy reflejando pues otra cosa. Cada bit me va a dar un error. Entonces todos esos errores nosotros los tenemos que identificar y clasificar. Vamos a empezar entonces por los errores. Estos errores vamos a tener dos tipos, estáticos y dinámicos. Los estáticos vamos a tener el de cuantización, que es el que depende de la resolución. ¿Qué tanto vamos a subir o bajar cada uno de los LCDs? Desplazamiento u offset, específicamente por el op-amp. De ganancia, que se refiere a una resistencia en el circuito, la resistencia R. De monotonicidad, nosotros queremos que en forma ascendente de la entrada, que es la salida, también sea ascendente. Y pues los más, digamos, entre comillas, difíciles de analizar son los no lineales, ¿no? El integral y el derivativo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aparte tenemos los errores dinámicos, que se refiere con el true rate, glitches. El true rate es la velocidad con la que va a adquirir un dato. Los glitches, no quiero que esté, si yo cambio de un dato a otro, pues no quiero que esa cosa esté cambiando. Inyección de carga por ruido, o el clock filtro, que también es el ruido que se mete por reloj, o de incertidumbre, ¿no? Que es de fase en tiempo análisis. Bueno, el primero, de cuantificación. De los errores estáticos vamos a ver el de cuantificación. Esto lo que se refiere es, como habíamos dicho, si yo tuviera un número infinito de bits, dándome a mí una resolución infinita, entonces la línea ascendente sería igual, sería una línea, tanto la de salida como la de entrada, ¿no? La de entrada asumimos que va a ser lineal, que va a ser perfecta, va a ser ideal. La de salida, pues si tuviéramos una resolución infinita, también sería igual, ¿no? No va a ser así, va a tener un cierto escalonamiento. ¿Por qué? Dijimos, bueno, pues hasta si tú le das esto es el 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que tú le das el 1, aquí me va a dar una conversión que va a ser, no sé, .125. Pues chido, qué buena onda, .125. ¿Y qué onda con los valores entre 0 y ese .125? Pues para cualquier valor que tú quieras representar ahí, pues tú nada más tienes el 0 para representar esos valores. Es el 0 hasta el .125 con 000 digital. No hay de otro, ni modo. Para el que le sigue, del 1 al 2, entonces nos vamos a ir al siguiente dato, que va a ser .25. Y los datos en medio, entre ellos, híjole, pues ni modo, los datos en medio los vamos a representar con el valor anterior, que es .125. No hay forma de cambiarlo. Eso depende de la resolución. A mayor resolución, menor va a ser esta diferencia y más se va a parecer a una línea recta, pero pues no podemos tener tanta resolución. Entonces vamos a tener un escalonamiento de esta forma. Comparado con una línea digital ideal como la quisiéramos tener, pues ustedes se fijan el escalonamiento.
comparado con la línea perfecta, pues hay una diferencia. Esa diferencia pues son estos triangulitos, ¿no? Me voy a hacer un acercamiento. Esa diferencia pues son esos triangulitos. Que están acá. La diferencia entre la línea ideal y la real, que es un escalonamiento, son estos triangulitos. Estos triangulitos son los que yo los voy a tomar como, o sea, lo voy a tomar así tal cual, lo voy a agarrar. Ese es mi error de cuantización. ¿Qué tan lejos estoy de la ideal? Es ese triangulito. A mayor resolución, pues va a ser más pequeño este ¿Y triangulito. la línea roja sería el punto exacto, solo punto 125? ¿Vale? La línea roja sería el punto exacto del... Exactamente. Ahora, ese triangulito, si lo grafico para cada uno de los valores de entrada, pues esto se va a ver así. En donde nosotros vamos a ver aquí, voy a llegar hasta un medio de VLSB y menos un medio de VLSB. Este triangulito tal cual, ese triangulito que vemos aquí, pero alargado hacia arriba y hacia abajo. Es tal cual ese triangulito. Va a llegar hasta un medio de VLSB y menos un medio de VLSB. O sea, toda esta magnitud es un VLSB. Si el VLSB es chiquito, pues entonces este error también va a ser chiquito. Pero para eso pues necesitamos mayor resolución. Bueno, para sacarlo, esta ecuación pues no la vamos a hacer. Sí, porque de por sí es mucho Los buffers tienen mucha sentido. ¿Los qué? Los buffers. ¿Qué? Vamos a ver. Buffers para el sample fuerte. Sí, para el sample. Bueno, vamos a tener también errores de ganancia y de uso. ¿Estos cómo son? El error de uso, bueno, yo creo que esa parte es inmediata. Si nosotros tenemos nuestra asociación de puntos, pues quisiéramos que de forma ideal empezara desde el cero. Si no empieza en el cero, es decir, si empieza desde este punto, pues este error es el offset. ¿Cómo corregir? Bueno, eso se puede dar, por ejemplo, en el caso del convertidor que estábamos viendo, con un voltaje de offset interno que tenga el op-amp. En lugar de empezar en cero, como lo dijimos, en lugar de empezar en cero, empieza en punto 0.2, punto 0.5 habíamos dicho, ese es el voltaje de offset. Es este voltaje de aquí. En lugar de empezar en cero, empieza un poquito arriba, pues es el voltaje de offset. El de ganancia es, así como el de offset se refiere al primer valor, el de ganancia se refiere al último. ¿Cómo es esto? Esto se ve así. Asumiendo que para este caso, si empezamos desde el cero, pero nosotros quisiéramos llegar acá, pero en lugar de llegar acá, llegamos hasta acá, pues entonces aquí tenemos este error de ganancia. El error de ganancia se puede ver como la gráfica, la ideal es la de abajo, la línea punteada de abajo, la real son los puntos, la que está por un poquito arriba. O sea, aquí nosotros podemos ver que esta está girada un poquito a la izquierda. Esa ganancia es ese giro hacia la izquierda. Para sacarla, pues es simplemente la diferencia entre estas normalizada con respecto de un VLSB. Y bueno, llegamos a los errores que son un poquito más complicados de ver. El convertidor, el primero son los errores no lineales. El primero que vamos a ver es el integral, es decir, error no lineal integral. En inglés se le llama INL o Integral Non-Linear Error, que es la desviación de los valores ideales con respecto de un LSB normalizado. O sea, esto se puede ver así. Este ya es un poquito más puntual con respecto de cada uno de los valores de entrada y ver el resultado de la salida. ¿Por qué? Porque va a depender de cada uno de los valores a la salida va a depender de diferentes condiciones. Por ejemplo, lo que estábamos viendo, que es un sumador, cada salida va a depender de unas y solamente una resistencia a la entrada. Si la resistencia a la entrada tiene diferentes valores entre ellas,
pues los valores de salida van a ser diferentes también entre ellos. Por ejemplo, nosotros quisiéramos saber la línea punteada, esa donde deberíamos nosotros de tenerla, pues es la ideal. Pero si las resistencias que estamos utilizando tienen diferentes valores entre ellas, entonces puede que nos dé valores como los puntos que estamos nosotros viendo aquí. Aquí nosotros podemos ver este punto, el punto que estamos viendo aquí, debería de ir acá abajo, pero está por acá arriba. Entonces tiene este error. Ese error es mi error INL para ese valor de entrada. ¿Sí? El siguiente punto, nosotros podemos ver que está sobre la ideal, no hay ningún problema. El siguiente está por acá, cuando debería de estar realmente como por acá. Entonces tiene este error, etcétera, 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 ¿no? Este de acá, debería estar acá, está acá abajo. Entonces tiene este error. ¿Sí? Esos errores los normalizo con respecto de un VLSB, pues para ver, también depende qué tan grande o chico es el VLSB. Entonces, para compararlo uno con respecto del otro, se normaliza, o sea, se divide entre un VLSB y lo grafico. Por ejemplo, este error es 0.5 de un VLSB. Entonces pongo, pero el primer dato no tuve ningún error, pues está en 0. En el siguiente, pues tuve un error de 0.5, pues pongo el 0.5. En el siguiente está en la ideal, en 0, súper chido. En la siguiente tengo otra vez un error de 0.5, pues lo grafico, 0.5, 0. Aquí bajé menos 0.75, pues menos 0.75, 0, 0. Y esta es mi gráfica del INL, ¿sí? Esta gráfica es la que corresponde al INL. Entonces el INL realmente es una gráfica que me da la correspondencia para cada uno de los datos y de ahí yo poder decir, ¿sabes qué? Pues este dato me está dando un error enorme, vamos a ver qué componente lo está definiendo, pues hay algo ahí medio raro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo sería la ecuación para obtener este error INL para cualquiera de los puntos de entrada? ¿Cómo sería la ecuación? Sí, pues para lo que te da despertar. sobre el ideal. ¿Cómo? Lo que te da sobre el ideal. Lo que te da, o sea, la real, Sí, ¿no? Algo así. más o menos, sí, tiene que ver la real y la ideal, solamente que aquí no estamos viendo la división, como comentas, sino estamos sacando la diferencia. Entonces sería restar. sería la resta. Entonces sería la real menos la ideal. Y lo normalizamos con respecto de un VLSB, o sea, todo eso lo dividimos entre un VLSB. ¿Cómo sacamos la ideal y la real para cada uno de los puntos de entrada? O sea, ¿qué ecuación puedo yo definir que esté en función de las variables, de los datos de entrada como variables, para que esa ecuación aplique para cualquier punto? Vamos a suponer que tenemos estas variables. El voltaje de la salida en el punto, en la combinación X, un VLSB, y bueno, X es una combinación cualquiera, desde 0 hasta 2 a la n menos 1. Vamos a poner que tenemos 3 bits de 0 a 7. Entonces, X es la combinación de 0 a 7 que nos da esa, la combinación específica. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Sí, como bien ya dijeron, voy a borrar esta parte. El INL efectivamente sería el voltaje en la salida real menos el voltaje en la salida ideal entre un VLSB. ¿Y cómo obtengo este y este? Sabiendo que X es una combinación desde 0 hasta 2 a la n menos 1. ¿Cómo obtengo el dato real? Bueno, la idea es más fácil. La idea, ¿cómo lo obtengo?
Si asumimos que tomamos el convertidor y la salida del convertidor le llamamos VO, pues es simplemente VO evaluado en la combinación X. Y ese es el real. Y el ideal es, por ejemplo, si X vale, es decir, este va a ir desde 0 hasta 7, ¿no? Que es el 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1. Digamos que nos agarramos la combinación 4. BLSB por 4. Exactamente, entonces esto va a ser la combinación X, que va a ser el 4, X por un BLSB. Exacto. ¿Sí? Cualquier combinación la multiplicas por el BLSB, ese es el voltaje que tienes tú a la salida ideal. Es el que deberías de tener de forma ideal. ¿Sí? Entonces, pues ya, esa es la ecuación. Veo en la combinación X más, menos, ¿qué es la diferencia? Menos X veces BLSB sobre un BLSB. Vamos a ver si nos da eso. Pues sí. Sí, era esa ecuación, ¿no? Es el voltaje de la salida evaluado en X menos X veces el BLSB sobre normalizado con respecto de un BLSB. Esto es lo que tenemos, es lo mismo que tenemos de ese lado, ¿no? ¿Sí? Eso, para cualquier combinación de entrada X, nos va a dar esta gráfica. Hay un chorro de dudas con respecto de esta, ¿verdad? ¿Sí? Sin errores todavía. ¿Manda? ¿Cómo se obtienen los errores? ¿No? ¿Cómo se obtienen los errores? Ajá. Bueno, hay duda de qué es el concepto del error. Es simplemente qué tan alejado estoy de la ideal. La real, qué tan alejado está de la ideal. Hasta ahí no hay bronca, ¿no? Una dispersión, ¿no? Ajá. Y eso, pues es simplemente sacar aquí simplemente sacamos una ecuación para obtener esta gráfica. Esta ecuación ahorita vamos a verlo ahorita un poquito más a detalle, pero es importante sacarla porque la tarea más importante de estos convertidores, vamos a hacer una tarea para sacar este error. Para sacarlo tenemos que entender esta ecuación, porque es la que vamos a programar en Excel o en el programa que ustedes quieran para manejo de hoja de datos. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que programar. ¿A qué se refiere? Bueno, es como dijimos, es solamente la diferencia, por ejemplo, aquí el valor real debería estar acá y el valor ideal está acá. Para este punto, ¿sí lo ven ahí, no? Para este punto de aquí. Entonces la diferencia es esta. La idea es sacar esta diferencia. Este es el valor real. Este es el valor ideal. Entonces nada más es sacar una y restarla de la otra. ¿Qué es esto? Este es el valor real. Este es el valor ideal. Es nada más cómo sacamos cada uno de esos valores. Esta pues no hay chiste. Es nada más evaluar el OPA para X entrada. Esta de acá es la que pudiéramos decir, pues tiene un poquito más de chiste, pero realmente no tanto. Porque es el valor ideal, es cuántas veces, o sea, en qué combinación encuentro, la multiplico por el tamaño mínimo, que es un BLSB, y ese es el valor ideal que yo debería tener. Ese es el que me da la línea punteada ideal. Es esta parte de la ecuación. Lo demás nada más es normalizar, o sea, dividir entre eso y 4. Pero realmente la parte importante son estas dos. Es sacar la parte real, restarla de la ideal y ya graficarla. ¿Sí? Cuando hagamos esta tarea, nosotros vamos a sacar el voltaje real a partir de errores que yo les voy a decir, esta resistencia tiene este error, o no sé, voltaje de offset tiene este otro error, etcétera, etcétera. Yo les voy a decir, esta tiene error. Entonces ustedes sacan el voltaje de la salida con ese error. ¿Qué se va a hacer esto? Aparte, van a sacar ese mismo voltaje
pero sin ese error, que va a ser este. Los meten al Excel, los restan y ya tienen la gráfica. ¿No puede ser un ejemplo de cómo... del Claro. real? ¿Vale? Del real. Claro, ahorita vamos a hacer uno. Por supuesto, de hecho eso es parte no solamente del ejemplo que vamos a ver aquí, sino de la tarea. ¿Puedo borrar aquí? ¿Sí? Pero antes de ver ese ejemplo, vamos a ver el otro. Ok, vamos a ver primero el ejemplo. Después vamos al otro tipo de error. Tenemos este convertidor, el mismo, solamente que aquí, y es más, hasta los valores son los mismos. Aquí consideramos la resistencia, la tenemos de 1K, lo vamos a dejar de 10, quiere decir que esta va a ser de 20, 40 y 80. Los voltajes, igual el voltaje de referencia, creo que no puse, sí, 1 volt. Vamos a poner lo mejor de menos 1 volt, para que nos quede voltaje en la salida positivo. Entonces va a ser menos 1 volt. Y básicamente es exactamente el mismo ejemplo que ya vimos, solamente que estamos considerando que esta resistencia, que es la que está en el recuadro punteado, tiene un 5% positivo de error. ¿Sí? Si esta se supone que es 4R, donde R es 10K y 4R entonces serían 40K, al sumarles nosotros el 5% de error, ¿cuánto queda? 42. Para los que todavía no lo han visto, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Por 1.05. Es decir, cualquier cosa la multiplicas por 1, realmente estás obteniendo el 100%. Pues si la multiplicas por 1.05, ese es el que corresponde al 5% adicional del valor original. Es decir, aquí 40K por 1 nos da simplemente 40K. Pero 40K por 1.05 nos queda 42K. Esto ya es 40 más 2, en donde este es el 100%, este es el 5%. ¿Sí? Entonces aquí simplemente por multiplicar por 1.05 ya nos da el valor. Si fuera en lugar de ser positivo, fuera negativo, ¿por qué cosa tendríamos que multiplicar? Por 0.95. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que esta resistencia es de 42, bueno, la idea y la real es de 42K. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Tenemos para cada una de las combinaciones bueno, vamos a poner para cada uno de los datos, para cuando tenemos B1, el voltaje de la salida, en esa configuración el voltaje de la salida, ¿cuánto es? Bueno, que es menos BRF, multiplica a R sobre 2R, que es menos 1
bueno, menos por 1 nos da más 1, que multiplica a un medio de, pues ya, ¿no? Un 5 volts. Cuando tenemos B2, vamos a hacerlo para B3, BO es igual a menos BRF, que multiplica a R sobre 8BR, ¿sí? Que es la última de las resistencias. Eso es igual a 1/8, o sea, .125. Pero esta resistencia que tiene el error, su error va a entrar solamente cuando nosotros activemos B2. Entonces, cuando nosotros tengamos B2, vamos a tener BO va a ser igual a menos BRF, que multiplica a R sobre 4R por 1.05. O sea, esto va a ser 10K sobre 42K. ¿Sí? Ahí es donde ya aparece el error. Ahí y en todos los lugares donde nosotros veamos B2. Entonces, 10K entre 42K, ¿cuánto es? Punto 23. Entonces, se fijan, ya no es gracias, punto 23, ya no es punto 25, ya es punto 23. Vamos a poner el voltaje BO ideal y real. El ideal, pues aquí se va a hacer 0, punto 125, punto 25, 335, todo el mismo rollo de siempre. Y ahora sí, punto 23 es el voltaje que nosotros vamos a tener de forma real. ¿Sí? Entonces, ese voltaje es el que se activa con B2. ¿Dónde vemos a nosotros aquí a B2? Ah, bueno, pues lo vemos tanto aquí como aquí. ¿Sí? En todas las demás combinaciones vamos a tener lo mismo que el ideal, porque no hay, ahí el error no participa, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 0, punto 125, aquí vamos a tener punto 5 y punto 625. Pero acá, en estos dos, es donde vamos a ver nosotros el error. ¿Cuánto error vamos a ver? ¿Cuánto es el voltaje a la salida? Vamos a poner para esta combinación. ¿Vale? Sería haciendo Punto 23. Aquí es el punto 23 tal cual, ¿no? Aquí, en esta, es el punto 23, más lo que me da esta, que es punto 125. O sea, punto 23 más punto 125, que es punto 35.5, ¿no? Punto 35.5. Sí, ¿no? Unos 3, sí, 3, 5 y 5. Sí, ¿no? Ahora, para estas de acá, nosotros vamos a tener esta, que es el punto 23, más esta, que es punto 5, es punto 73. En lugar de ser punto 75 como acá, es punto 73. Y esta de acá, que es ya la suma de todas, ¿no? Es punto 23, más punto 5, más punto 125. ¿Esa cuánto es? punto 855. ¿Cuánto? Punto 855. Punto 83, 55, ¿no? Bueno, punto 83. Entonces, ustedes se fijan, nosotros aquí ya estamos viendo en estos dos, bueno, ¿cómo lo puedo poner? En estos dos ya vemos un error, en estos dos ya vemos otro error. Entonces, vamos a sacar el INL, primero vamos a hacer la tabla. INL. Profe, Mande. eso es asumiendo que solo una tiene 5%. Ajá, solo una resistencia. Sí, solamente la que está en el cuadro marcado. Entonces, si nosotros queremos sacar el INL, ¿cuánto va a ser el INL? ¿Cómo que dijimos El que? ideal menos el real sobre el ideal. Sobre un BLSB. Si es real, bueno, es el ideal menos el real, no, real, pero Sí, ideal menos Real real. menos sobre ideal menos real, el ajá. cinco. Entonces, este menos este sobre un BLSB. Para este, ¿cuánto nos va a dar? 0 porcentaje de 0, ¿no? Porque 0 menos 0 nos da 0 sobre cualquier cosa, sigue siendo 0. Este, como son lo mismo, también nos va a dar 0. Y estos dos también, pues como son lo mismo, al restarlos nos da 0. Y este también, ¿no? Ahora entre estos, este menos este, punto 23 menos punto 25. Punto 0.
.08 de error, pero 8%. ¿No es .02? Es que es .02 cuando se resta, ¿no? Ajá. Y ya cuando entre divides entre el VLC Ajá. por 100, ¿no? Ajá. Da porcentaje, 8%. Te da 8%. Más bien se grafica con respecto de un VLCB. No tanto un porcentaje, sino qué tanto de un VLCB es. Ok. Que es. ¿Cuánto? .08, creo, ¿no? .08 de un VLCB. Este siempre va referenciado con respecto de un VLCB. Entonces este es .08. Lo que hicimos aquí, para los que no identificaron, es simplemente la diferencia entre estos dos dividido entre un VLCB. El VLCB es de .125. ¿Sí? Y yo de .08. Que es punto, a ver, es .02. Entre 25, ¿no? Punto 125, que es el valor más chico, Ah, de VLS. que es punto 16. ¿No? Entonces, punto 16 de un VLCB. Ahora el que sigue, este de acá. Sacamos la diferencia entre estos y lo dividimos entre un VLCB. ¿Cuánto es? Aquí será punto 02 por 8. Creo que también sale punto 16. ¿No? Estos de acá abajo, no sé, pero creo que sale lo mismo. Pero verifiquen, por favor. Punto 075, punto 073, creo que es lo mismo. El punto 02 por 8, punto 16. ¿Sí? Da lo mismo. Y el otro también. Sí. Ok, entonces tenemos estos valores. Los graficamos. El INL con respecto de un VLCB y un menos un VLCB. Es que puso en el 835. Esto vamos a estar en 0, 0. Híjole, pues punto 16 es súper poquito. 0, 0. Y aquí otra vez 1 y 1. Entonces esto realmente se ve así. Así, ¿no? El punto 16 realmente es muy chiquititito, como para poder ser. Entonces lo voy a poner un poquito más grande nada más para que se vea. Aquí voy a poner punto 1 VLCB y punto 2 VLCB. Entonces aquí vamos a ver 0, 0. Aquí vamos a ver como por acá, acá, 0. Este va a ser como por acá y acá. Entonces este va a ir así. No, perdón, va hacia arriba los dos. Ese es ideal. Siendo este el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ideal. ¿Por qué nos faltó un dato? 2, 4, 6, Sobre 8. No, sí, es que es así. para sacar INM. Sí, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 6 y 7. Y este 6 queda. Entonces, así se ve la gráfica del INL. ¿Sí? La ecuación, obtenerla, sí pueden decir, ay no, espérate, pues ¿cómo era? Nada más es sacar la diferencia entre estos dos. ¿Sí? El real y el ideal, solamente sacar la diferencia. Y en el último es 855. 855 aquí. Ok. Así, ¿no? Perfecto. Entonces realmente es sacar la diferencia. Bueno, normalizándolo, pero realmente es solamente la diferencia del ideal con respecto al real. ¿Sí? Y bueno, pues tenemos 3 minutos para ver el derivativo. Bueno, lo vamos para la próxima, pero ¿dudas hasta aquí? ¿No? Estoy haciendo. ¿Dónde? Lo vendré haciendo ejercicios, pero
Este, como les comenté, vamos a hacer una tarea, es idéntico, solamente que en lugar de 3 bits es de 4, también con una sola resistencia. Creo que el error es de